Bendiciones para todos los que en este momento están conectados con nosotros. Qué bueno poder tenerlos ahí dispuestos para recibir la palabra de Dios, dispuestos para recibir la administración de parte del Señor para cada uno de nosotros, para cada corazón. Aunque cada uno de nosotros podamos tener diferentes necesidades o vivir diferentes situaciones, sin embargo, Dios tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Y aunque yo hoy vaya a compartir un mensaje, sin embargo, de ese mensaje Dios saca todo lo necesario para cada uno de nosotros, para el que está enfermo, para el que está agobiado, para el que está afectado en la familia. Bueno, Dios tiene la victoria para cada uno. Dios tiene el poder para causar milagros en cada vida y en cada persona. Así que le animo en este momento a creer, a confiar en que Dios va a responder su necesidad. Dios va a responder su situación. Créelo en el nombre del Señor. Y hoy es un día especial. Hoy estamos preparados para compartir la mesa del Señor. Tenemos todo listo para participar de la Santa Cena. Cada primer domingo del mes mayormente celebramos la Santa Cena, donde estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros, su muerte en la cruz del Calvario. Él dio su vida, Él es el pan de vida y Él dio su vida por nosotros y derramó su sangre, que está simbolizado en la copa de vino. Bueno, eso es lo que vamos a estar celebrando y declarando milagros, porque no solamente hacemos una conmemoración o un recordatorio, sino que también creemos que al hacerlo se desata el poder de Dios. Todo el poder que se soltó en la cruz del Calvario se suelta también cuando nosotros celebramos y recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que deseo que usted también se prepare para participar conmigo y con todos los que están conectados de esta cena del Señor, de esta mesa del Señor. Si usted quiere, puede preparar su pan o su copa o su jugo, como usted mejor lo desee, y así vamos a estar participando al final del mensaje, vamos a estar participando de la mesa del Señor. Bueno, nuevamente saludo a todos, saludo a los hermanos de acá de la Iglesia Cristo la Solución Miami, saludo a todos los hermanos de Cristo la Solución Lima, Perú, que siempre se están conectando, y bueno, y a todos los demás que se van conectando de diferentes lugares. Sé que se conectan de Ecuador, de México, de aquí en los Estados Unidos, de diferentes lugares, de la Argentina. Bueno, estamos contentos con los reportes que nos van llegando, personas que nos van contando cómo van recibiendo la palabra, la administración, que va Dios obrando a través de lo que vamos compartiendo. Así que me alegro. Y si quieres enviar tu petición en este momento, tienes una necesidad, quieres que oremos por ti, quieres que oremos por tu familia, por la situación que están viviendo, por las enfermedades o cualquier otra cosa, y sobre todo en este tiempo de pandemia, de virus, donde muchos están enfrentando todo esto de una manera muy fuerte. Bueno, envía tu petición, queremos orar por ti. Lo puedes hacer al WhatsApp de la iglesia aquí de Miami o el WhatsApp de Lima, Perú, o a través de las redes sociales, a través del chat. Tú nos puedes enviar esa petición y estaremos orando por ti. Estaremos pidiéndole a Dios que obre con poder en tu vida, en tu familia o en esa petición por la cual estás pidiendo o por quien estés pidiendo. Y vamos a creer que Dios va a obrar con poder. Y hay gente que nos han mandado ya peticiones. Angélica, que es de México, pide por su mamá Herminia
sanidad de infección en la vejiga. Bueno, vamos a estar orando, vamos a orar por la mamá de Angélica, por Herminia, para que Dios la sane poderosamente. Dios es poderoso para sanar. Dios sana, lo tienes que saber y lo tienes que creer, que Dios sana. Dios es poderoso para quitar una enfermedad de tu cuerpo y establecer sanidad. Y no solamente sanidad, sino salud. Sanidad es el milagro de que es causado cuando esa enfermedad se va y todo vuelve a su normalidad. Pero Dios te puede dar salud, que es lo que te va a mantener sano de ahí en adelante. Vamos a estar orando por Herminia para que Dios obre con poder. Y también Noemí de Perú pide por su sobrino Omar, que tiene el virus y está hospitalizado. Bueno, a ese hospital donde está su sobrino Omar, enviamos la palabra de Dios, el poder de Dios, y que reciba sanidad completa, que pueda recibir el milagro del cielo, y así como otros también han contado testimonio de cómo se sanaron de este virus, que también Omar pueda ser sanado, y así Noemí, su tía, pueda ser fortalecida y también recibir alegría, y toda la familia, de saber que Omar es sano completamente. Bueno, envíanos tu petición. Queremos orar por ti, por tu necesidad también. Y queremos que puedas confiar en Dios completamente, no importa cuál sea la situación. Quizás no es enfermedad, pero es una situación financiera, económica, una situación laboral o del negocio, de la empresa. Bueno, pon todo en las manos de Dios. Envía tu petición y estaremos orando en acuerdo y vamos a ver la mano de Dios obrando sobrenaturalmente, porque Dios es poderoso y Dios quiere obrar. Dios está deseoso de hacer un milagro en tu vida. Dios está deseoso de hacer un milagro en tu familia. Claro que sí. Y yo lo creo porque hoy es un hermoso día para recibir un milagro de parte de Dios. Hoy es un día para abrir el corazón de par en par y decirle a Dios, Dios, creo que hoy voy a recibir la respuesta que tanto estaba esperando. Creo que hoy es el día para ver cómo se revierte todo lo contrario en favorable y vuelve la bendición sobrenatural sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Decláralo en el nombre del Señor. Bueno, también tenemos testimonios. Tenemos a Flor, que es de Perú. Ella pidió oración por su mamá la semana pasada y quiere agradecer porque su mamá se ha recuperado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Señor de que Dios obró en la mamá de Flor, pero qué bueno tener a alguien de fe, tener en la familia a alguien que cree en Dios, alguien que confía en Dios y que enseguida, ante la necesidad, ante una situación, enseguida buscan de Dios, se conectan con la iglesia, se conectan con el cuerpo de Cristo y se unen en oración, nos ponemos en acuerdo y la respuesta viene. Así que nos alegramos por Flor y sobre todo por su mamá, que ya está sana. Mirta de Perú agradece porque su hermano Gerardo estaba muy grave con hemorragias internas, con la hemoglobina en 5. Bueno, debe ser grave, yo no lo sé, pero dice que tenía la hemoglobina en 5. Además le salió positiva la prueba del COVID-19. Luego que ella pidió oración, empezó a mejorar y actualmente se redujo la hemorragia, ha subido su hemoglobina y ayer sábado salió de alta. Gloria a Dios, ese es el poder de Dios. Dios tiene la capacidad de revertir toda situación. Dios es poderoso para obrar milagros sobrenaturales. Por eso te animo siempre a que envíes tu petición y confíes en Dios. Crea que Dios puede hacer milagros sobrenaturales, milagros poderosos que van más allá de lo que tú te puedes imaginar. Aquí vemos que Mirta
puso en oración a su hermano que tenía varias situaciones. Tenía hemorragia, problema en la hemoglobina, le salió positivo el asunto del virus, bueno, varias cosas, pero ella no dudó. Ella puso todo en las manos del Señor. Se conectó con la iglesia, se conectó con el cuerpo de Cristo, nos pusimos en acuerdo en oración y Dios respondió con poder. Y ella creyó que Dios podía obrar en todas las cosas. Bueno, tú también tienes que darte cuenta que Dios es poderoso para obrar en todas tus necesidades, no en una. Así que no mandes la petición en cuota, porque algunos por ahí dicen, no, solamente voy a pedir por esto, no voy a pedir por lo demás porque no quiero molestar ahora, quiero que Dios me responda esto, mañana le pediré por lo otro. Vamos en el nombre del Señor. Dios no necesita que le hagas cuotas sin intereses. Dios lo que necesita es que creas en Él, que confíes en Él y vas a ver la mano de Dios obrando en todas tus necesidades y en todas tus peticiones. Créelo en el nombre del Señor. Bueno, ahora sí quiero compartir la palabra de Dios contigo. Quiero que la palabra de Dios pueda llegar a tu corazón y que permitas que esta palabra obre en tu vida en una manera muy especial. Si quieres decirle a alguien que se conecte, si quieres decirle a alguien que estamos en este momento en vivo para compartir una palabra, hazlo. Comparte esta conexión con un familiar, con un amigo, con un vecino, con alguien de los que tienes en tu contacto, que tantas cosas a veces compartes a través de las redes sociales. ¿Por qué no compartir la palabra de Dios y un mensaje de fe? Así que hazlo en este momento, toma este tiempo para conectarte con alguien, avisarle a alguien o compartir con alguien esta hermosa conexión y así también pueda recibir la palabra de Dios. Bueno, quiero leerles en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice así, dice de esta manera: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué importante que es la fe en el ser humano. Todo ser humano necesita de fe. Todos nosotros necesitamos de fe. Todas las personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todo ser humano necesita de la fe. La fe es para creer que vas a crecer y que vas a llegar a viejo. Necesitas de la fe. Para creer que tu vida se va a extender por muchos años. La fe es para creer que todo lo que hagas te va a ir bien. Si no, imagínate que la gente nazca y solamente piense que todo le va mal, que no va a terminar su vida, sería un desastre, ¿no? Pero el ser humano crece con ese enfoque hacia el futuro, que hace las cosas pensando y creyendo que le va a ir bien. La fe es para creer que un día vas a formar una buena familia. La fe te sirve para creer que vas a terminar tus estudios, que vas a encontrar un buen trabajo, que vas a poder desarrollar tu profesión. La fe te sirve para creer que vas a poder establecer un negocio, una empresa o lo que sea. Pero la fe necesaria para el ser humano, la fe necesaria para que cada persona se pueda desarrollar en esta vida. Por eso Dios estableció fe en el ser humano. En Romanos 12:3 dice la palabra de Dios que Dios repartió fe a cada uno. Dios repartió fe a cada uno, sí. Todo ser humano tiene fe. Hasta los que dicen que no creen tienen fe. En algo creen para no creer. No sé si el trabalengua lo entiende, pero en algo creen para no creer. Entonces, todo ser humano necesita
necesita de fe. No hay ser humano que pueda vivir sin fe. Pero la cuestión no es tener fe solamente, sino saber hacia quién o hacia qué está dirigiéndose la fe que Dios me dio, la fe que Dios puso en mí, hacia dónde la estoy dirigiendo, hacia quién la estoy dirigiendo, porque Dios te dio la fe para que te puedas conectar con Él, Dios te dio la fe para que te puedas relacionar con Él y con todo lo sobrenatural que hay en Él. Con todo lo que tiene que ver con Él. Dios te la dio para que en este mundo terrenal tengas la capacidad de conectarte con lo sobrenatural de Él. Mientras caminamos en esta tierra, mientras andamos en este mundo natural, la fe que nos conecta con Dios, nos conecta con lo sobrenatural y de esa manera poder tener victoria en este mundo terrenal, poder hacer que lo sobrenatural de Dios, lo sobrenatural del cielo se establezca en esta tierra. Todo lo poderoso del cielo se establezca en esta tierra y al establecerse en esta tierra, poder movernos en sanidad, en liberación, en victoria, en poder, en fortaleza, en gozo, en alegría, en prosperidad, en todo lo que hay en Dios, porque todo eso es lo que hay en Dios. Tienes que saber que en Dios hay sanidad, en Dios hay liberación, en Dios hay gozo, en Dios hay paz. Por eso no entiendo cuando la gente relaciona a Dios con lo doloroso, relacionan a Dios con los problemas o los sufrimientos. Hay gente que lo tiene a Dios solamente para eso. Bueno, si estoy sufriendo es porque Dios lo quiere así. Si estoy enfermo es porque si Dios me mandó esta enfermedad la tendré que aceptar. Si Dios quiere que sufra en esta tierra, entonces tendré que sufrir. Para eso habré nacido. Vamos en el nombre del Señor. Dios no se relaciona con lo malo. Dios se relaciona con lo bueno y te da fe. Puso en ti una medida de fe para que en un momento te puedas conectar con Él y con todo lo sobrenatural que hay en Él. Y a través de esa fe atraer todo lo que hay en Dios, atraerlo a la tierra, para que en este mundo natural, cuando los recursos naturales no te alcanzan, los recursos sobrenaturales comiencen a obrar en tu vida y se manifieste todo lo que te pertenece y todo lo que necesitas. Esa fe que hará traer del cielo la victoria, la salud, la fortaleza, la prosperidad. Claro que sí. Dios quiere bendecirte y prosperarte grandemente también. Créelo en el nombre del Señor. Para eso Dios nos dio la fe, para conectarnos con Él, conectarnos con lo sobrenatural de Él. Lo que sucede es que nuestra fe fue desviada de Dios. Cuando nacimos, al nacer y luego al crecer, nuestros padres o los maestros o la sociedad o las propias experiencias personales que hemos tenido en la vida desviaron esa fe que Dios puso en nosotros para conectarnos con Él hacia otro ser o hacia otra cosa. Eso es lo que ha sucedido. Dios puso fe en cada ser humano. Y el ser humano, cuando nació y fue creciendo, en lugar de ser alimentada esa fe para conectarse con Dios, por ahí fue alimentada con otras cosas y hizo que esa fe se desviara hacia otro ser o hacia otra cosa. Por ahí, al crecer, desviaron tu fe hacia el humanismo, o desviaron tu fe hacia el espiritismo, o desviaron tu fe hacia el espiritista, o hacia el que tira las cartas de tarot, o hacia la astrología, la adivinación. O quizás desviaron tu fe hacia la religión, hacia los ídolos, o desviaron tu fe hacia la pata de conejo, hacia la herradura de caballo, hacia la ruda macho, no sé. Porque el ser humano hoy en día cree en tantas cosas, hasta el que no cree, como te dije antes, hasta el que no cree en algo. Entonces, la fe que Dios estableció en el ser humano fue desviada y se desvió para diferentes lugares. Entonces la fe se distrae con lo humano, con lo terrenal, se distrae con lo emocional y no va dirigida
hacia Dios, excepto que cuando naciste hayas tenido padres cristianos que te encaminaron hacia la fe en Dios, hacia las bases cristianas, y luego quizás tú tomaste tu decisión de apartarte y comenzaste a alejarte de la fe en Dios, como me ha pasado a mí. Yo crecí en una familia cristiana y a los 15 años me aparté del Señor porque se me dio la gana. Porque pensé que iba a ser más libre fuera de los caminos del Señor, fuera de la iglesia, que en la iglesia. Y bueno, y así me fue. Arruiné mi vida, entré en los vicios, en la droga, en el alcohol y todas esas cosas, hasta que Cristo volvió a manifestar su amor en mi vida. Y todo cambió y todo fue transformado. Pero mayormente el ser humano nace y tiene una porción de fe. Pero esa porción de fe es desviada, en lugar de ser direccionada hacia Dios, es desviada hacia cosas o hacia personas que no te favorecen para entrar en lo sobrenatural de Dios. Al contrario, te alejan de Él. Pero si tú quieres conectarte a Dios y conectarte a lo sobrenatural de Dios, para eso tu fe tiene que estar enfocada, dirigida directamente a Dios. Jesús lo dijo. Jesús dijo, tened fe en Dios, tened fe en Dios. Entonces, si tú tienes fe, la tienes que direccionar a Dios, porque si no, no vas a ver lo sobrenatural de Dios, lo milagroso de Dios, todo lo que te nombré antes, la salud, la victoria, el poder, los milagros, la liberación, la prosperidad, todo lo bueno de Dios no lo podrás alcanzar. Tu fe tiene que ser direccionada a Dios. No puedes creer en la pata de conejo y pensar que Dios te va a bendecir. No puedes estar creyendo en la herradura de caballo y pensar que Dios va a soltar bendición sobre tu vida. No puedes estar conectándote al ocultismo, a la hechicería, a la brujería, a los ídolos y pensar que Dios te va a respaldar. Vamos en el nombre del Señor. Tu fe tiene que ser direccionada a Dios. No puedes estar creyendo en la luna, en el sol, en los poderes astrales y en los poderes del universo y pensar que Dios va a estar detrás de todo eso para bendecirte. Dios quiere bendecirte, Dios quiere relacionarse directamente contigo. Dios quiere que puedas dirigir tu fe directamente a Él, no a las cosas. No a personas que pueden alejarte de Él, sino a Dios. Ten fe en Dios, así lo dijo Jesús. Y más adelante hay algo mejor. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Jesús solamente. En Jesús. Entonces cuando tú te conectas a Dios, te conectas a Jesús, tu fe comienza a meterte en lo sobrenatural, en el ambiente divino, en el ambiente poderoso. La palabra de Dios dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Y esos lugares celestiales, la única manera de poder entrar es a través de la fe, pero de la fe en Dios. Cuando tú tienes tu fe dirigida a Dios, comienzas a entrar en los lugares celestiales. Comienzas a entrar donde está amontonada tu bendición, donde está todo preparado para que tú recibas el milagro, la victoria, la salida, la bendición del cielo. Gloria a Dios. Vamos en el nombre del Señor. Direcciona tu fe a Dios, porque si tu fe está distraída en las cosas naturales, en las cosas emocionales, entonces nunca vas a poder experimentar lo sobrenatural de Dios. Nunca tu fe enfocada tan bajo en lo natural va a poder mover el ambiente celestial. Si tu fe está enfocada en lo emocional, entonces tu fe va subiendo y va bajando de acuerdo a cómo te levantes cada día. Pero si tu fe está enfocada en lo celestial, donde solamente hay victoria y poder, donde nadie puede vencer a Dios ni el ambiente de Dios, te puedo asegurar que estás conectado directamente hacia tu victoria, hacia tu salida, hacia tu milagro, hacia lo bueno que Dios tiene para tu vida. Miren, 1 Corintios capítulo 2, 4 y 5, versículo 4 y 5, dice así:
el apóstol Pablo le habla a la iglesia, a los corintios, y le dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, ¿ves? Fe fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a los corintios? Le estaban diciendo, miren, si ustedes escuchan solamente palabra de sabiduría humana, entonces lo único que van a lograr es que su fe se fundamente en lo humano. Si tú solamente estás escuchando las noticias, las cosas de esta tierra, lo que te dice uno, lo que te dice lo otro, lo que dice en la televisión, lo que dice en la radio, lo que dice en las redes sociales, y solamente tus oídos están para las cosas humanas, bueno, tu fe se basará en los fundamentos humanos. Si alguien dice que esto nos va a matar a todos, entonces vas a creer que esto nos va a matar a todos. Si alguien dice que nos va a ir a todos al revés, vas a creer en que todos nos va a ir al revés, porque estás creyendo en los fundamentos humanos, en la sabiduría humana. Y mira que hay sabiduría humana. Hay sabiduría humana. Y muchas veces esa sabiduría humana es muy buena para moverse en lo humano. Pero a veces la sabiduría humana no alcanza. Mira lo que pasó con esta pandemia. Todos los sabios, todos los infectólogos, todos los que conocen de ciencia están todavía enloquecidos de cómo manejar toda esta situación. Conocen de medicina, conocen de estudios, conocen de virus, conocen de gérmenes, conocen de enfermedades, pero sin embargo ninguno sabía qué hacer y todavía están perdidos. Que no nos abracemos, que toquemos, que no toquemos, que salgamos, que no salgamos, que respiremos, que no respiremos, que el tapaboca, que no te tape la boca, yo que sé cuántas cosas más. Porque la sabiduría humana es muy buena hasta que se queman los libros. Entonces se necesita de algo sobrenatural, de algo más allá. Por eso el apóstol Pablo le dice a los de Corintios, miren, si ustedes todo el tiempo escuchan la sabiduría humana, lo único que van a hacer es que la fe se base en los conceptos humanos. Y de ahí no se van a mover, pero no van a poder ver lo sobrenatural de Dios. Ahora, si quieren ver lo sobrenatural de Dios, si quieren ver el poder del Espíritu Santo, si quieren ver el poder de Dios, entonces tienen que basar su fe en la sabiduría de Dios, en su sabiduría y su poder. Gloria a Dios. La fe en la sabiduría de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Debemos enfocar en la fe en la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios dice, todo lo que Dios dijo, dice y ha dicho para el futuro. Está todo ahí en la palabra de Dios. Es la sabiduría de Dios. Cuando tú escuchas sabiduría de Dios, entonces la sabiduría de Dios te habla de lo sobrenatural de Dios. Dice la palabra que el Espíritu Santo es el que escudriña, el que se mete en los pensamientos de Dios y los agarra y viene y los revela en nuestros corazones. La idea de Dios, los planes de Dios, los proyectos de Dios, viene y lo habla en nuestros corazones. Gloria a Dios. Entonces nos conectamos con lo sobrenatural, nos conectamos con lo poderoso, con lo milagroso. Necesitamos escuchar sabiduría de Dios, te llena de sabiduría humana. Y no te digo que, como te dije antes, no es que la sabiduría humana toda sea mala, porque hay sabiduría humana mala, hay sabiduría diabólica también, dice la palabra de Dios. La sabiduría humana es buena, pero no es toda la sabiduría. La mejor sabiduría es la de Dios. La humana te va a servir para ciertas cosas, para moverte en ciertos niveles en esta tierra. Pero necesitas la sabiduría de Dios para entrar en lo sobrenatural. Necesitas entrar en lo divino, en lo poderoso, en lo milagroso. Todo el tiempo escuchando las noticias, todo el tiempo hablando con la tía Juana, todo
todo el tiempo escuchando o leyendo o viendo videitos de desastre dolorosos que te afectan, que te lastiman, o encima están las noticias falsas que abundan por todos lados, y alguno hasta recibe una noticia falsa y enseguida la comparte con todo y se entera luego al otro día que era todo falso. Entonces todo eso va arruinando nuestra vida, va arruinando nuestra cabeza. Tienes que darte cuenta con qué va llenando tu vida, con qué palabra va llenando tu vida. Porque de acuerdo a eso, la fe que Dios puso en ti se va a direccionar. Entonces, si lo único que escuchas es sabiduría humana, tu fe solamente, la fe que Dios te puso para conectarse con Él, se va a conectar solamente con lo humano. Bueno, podremos hasta aquí, vamos a ver hasta dónde llegamos, vamos a ver si lo logramos. Y bueno, yo tengo fe que esto va a cambiar. Pero más que fe es un deseo, es un anhelo que en verdad por dentro está pensando que esto se va a destruir, esto termina mal y se acaba aquí. Entonces nunca vas a poder tener una proyección de victoria, de bendición para tu vida y para tu familia. Conecta tu fe a Dios. Comienza a escuchar sabiduría de Dios, sabiduría sobrenatural. Y para eso tenemos que volver al versículo principal, al que les leí, el primero que les leí. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces necesitamos oír la palabra de Dios, necesitamos escuchar la palabra de Dios, necesitamos recibir la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que te va a conectar con Dios, con lo sobrenatural, con lo milagroso, con los ángeles poderosos, te va a conectar con la salvación, te va a conectar con la liberación, te va a conectar con el propósito de Dios para tu vida. Cuando empieces a escuchar la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que Dios tiene un plan maravilloso para ti, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Gloria a Dios. Pero quiero que preste atención a esto. Dice, la fe es por el oír, es o viene. En otras versiones dice viene. La fe es por el oír, se activa, se manifiesta por el oír. Por eso es importante que oyes, porque depende de lo que oyes, la fe se va a activar de acuerdo a lo que oyes. Entonces es importante lo que oyes. Escucha la palabra de Dios y la fe se va a activar para conectarse con Dios. Pero importante lo que sigue después. Dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. No dice, así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Dice, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué me está diciendo? Que necesito que se despierte mi oído espiritual. Hay un oído espiritual en el ser humano que está sordo y necesita despertarse, y se despierta solamente oyendo la palabra de Dios. Oyes y oyes y oyes, y de repente la palabra de Dios te destapa el oído espiritual. Por eso hay gente que cuando escucha la palabra de Dios no le presta atención. La escuchó así de paso, no le prestó atención y no se le abrió el oído espiritual. ¿Por qué no le ha prestado atención? Eso es lo que Jesús dijo cuando salió el sembrador y se desparramó la semilla, y una semilla cayó en el camino y vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla, no fue sembrada. Eso es el diablo que viene y te arrebata la semilla que quizás quisiste escuchar pero no le prestaste atención. Entonces no entra en tu vida, no te destapó el oído espiritual. Pero cuando en verdad le pones atención a la palabra de Dios y tú dices, necesito escuchar de Dios, necesito escuchar la palabra, necesito escuchar este mensaje, y le pones interés, le pones corazón, yo te digo, la palabra de Dios de repente te despierta, te abre, te destapa, saca tu sordera espiritual y te destapa ese oído espiritual, y de repente empiezas a escuchar a Dios. Y de repente en el mensaje te das cuenta que Dios te está hablando a ti. Y te das cuenta que Dios está tratando contigo. Y está tratando con tu alma y con tu mente y con tu corazón y con tu espíritu. Tanto que te das vuelta y miras para todo lado y dices, ¿será conmigo? ¿Será que me están hablando a mí? ¿Será que quién le habrá contado esto al predicador?
Nadie. Dios te conoció de siempre y Dios puso fe, medida de fe dentro tuyo para que un día te conectaras con Él. Pero te desviaron la fe o desviaste la fe. Las experiencias te desviaron la fe. La sociedad te desvió la fe. Pero Dios siempre estuvo ahí al lado tuyo, hablándote y hablándote y hablándote hasta que un día se te destapó el oído espiritual y te has dado cuenta que Dios te ama y Dios te quiere y Dios tiene un propósito con tu vida y Dios tiene un plan magnífico con tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esa misma parábola que te nombré antes, la parábola del sembrador, Jesús dijo, el que tiene oído, oiga. Tú puedes tener oído y no oír la voz de Dios. Podrás oír a tu vecino, podrás oír a un familiar, podrás oír a un amigo, podrás oír las noticias, pero no puedes escuchar a Dios, no oyes a Dios. Pero cuando de verdad la semilla, la palabra se te siembra en el corazón, le prestas atención y recibe la palabra, se te despierta el oído y el oído comienza a escuchar a Dios y comienza a escuchar que Dios te dice, eres más que vencedor, que empiezas a escuchar que Él te lleva de triunfo en triunfo, empiezas a escuchar que Él es tu pastor y nada te faltará, empiezas a escuchar que Él es tu Dios, tu sanador, empiezas a escuchar que Él está contigo como poderoso gigante, que Él te sostiene con la diestra de su poder, que te guarda cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, no te sucederá nada porque Él estará contigo siempre. Gloria a Dios. ¿Entiendes lo que te digo? La fe es o se despierta o viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres despertarte a lo sobrenatural? Necesitas oír y oír y oír la palabra de Dios. Y te vas a dar cuenta que hay un mundo sobrenatural mucho mejor que el natural que estás viviendo. Porque en lo natural quizás estás agobiado, agotado, agotada, estás amargado, amargada, estás en aflicción, en dolor, estás desesperado, estás desesperada, estás en un encierro donde no sabes qué hacer. Y no hablo solamente de la cuarentena, hablo de un encierro emocional, mental, en un encierro donde ves que las cosas no se te dan, no salen, ni antes de la pandemia y mucho menos ahora. Pero si se te abre tu oído espiritual, te darás cuenta que Dios tiene un futuro de bendición para tu vida, un proyecto de bendición para tu vida que fue escrito, fue planeado antes que tú nacieses. Gloria a Dios, antes que tú nacieras. Dios ya sabía de ti y te esperaba para hablarte de tantas cosas buenas. Que se te abra tu oído espiritual para entender que Dios te ama, Dios te quiere y Dios desea lo mejor para tu vida. Por eso quiero hacer una oración por ti en este momento. La palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios te abre el oído espiritual y te trae salvación, te trae noticia de sanidad, de liberación, de victoria, de poder. Por eso es importante conectar esa medida de fe que Dios puso dentro tuyo con Dios. Hay gente que dice, no, yo no puedo creer, yo no puedo creer. Puedes creer. Puedes creer. Sigue oyendo la palabra de Dios y se te despertará el oído y la fe que Dios te puso se conectará con el Dios Todopoderoso. ¿Quieres tener esta relación con Dios? ¿Quieres que tu fe, esa que está interna, que se desenfocó y se distrajo, quieres que se enfoque a Dios? Necesitas de Jesús. Necesitas creer en Jesús. Necesitas creer en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Lo que hoy vamos a recordar, que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, que murió por tus pecados. El ser humano se volvió sordo a Dios, se volvió ciego a Dios, pero Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, quebró el velo del lugar santísimo y se abrió el camino, se abrió la visión. El ser humano a través de Jesucristo, del perdón de los pecados, a través de su sangre que derramó en la cruz del Calvario, ahora el ser humano puede conectarse con Dios, con el Padre Celestial, puede oír, puede ver, puede relacionarse con el Dios Todopoderoso. ¿Quieres hacerlo? Haz esta oración conmigo. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Salvador?
haz esta oración conmigo. Recibe a Jesús en tu corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, limpia mi corazón. Ven a vivir dentro mío. Bendice mi vida, bendice mi familia y ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración de corazón, si hiciste esta oración con fe, desde ahora en adelante eres hijo e hija de Dios. Y vas a comenzar a tener una relación maravillosa con Dios. Vas a tener una relación maravillosa con Jesús, con el Espíritu Santo. Y vas a comenzar a ver cómo Dios te va revelando todo el plan que Él ya tenía preparado para tu vida. Y te va a sacar adelante y va a traer grandes bendiciones sobre ti y sobre toda tu familia. Bueno, quiero orar por todos ahora, porque quizás también hay algunos que tenían esa fe en Dios y de repente se desvió esa fe. Dejaron de creer en Dios y comenzaron a creer en otras cosas y desviaron su fe. Bueno, tú puedes volver a los caminos del Señor. Dios te ama, Dios te quiere. Quiero orar por todos aquellos que necesitan conectar su fe con Dios para entrar en lo sobrenatural y comenzar a disfrutar de todo lo bueno que Dios tiene en ese ambiente sobrenatural. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada uno de los que han recibido esta palabra. Que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que esta palabra trabaje en los corazones, en el alma, en la mente de cada uno que está conectado. Dios mío, que cada uno comience nuevamente a direccionar su fe a ti. Que saquen su fe de las cosas naturales o de las cosas, Señor, que lo alejaban de ti. Que conecten la fe a ti, Señor, nuevamente. Y entren en lo sobrenatural. Entren en lo poderoso, en lo divino. Y comiencen a ver milagros tras milagros sobre su vida. Que cadenas se rompan, ligaduras se rompan, ataduras se quiebren. Aquellos que tenían su fe enfocada en el ocultismo, en la hechicería, en la brujería, la santería o el espiritismo, Dios mío, se quiebre la atadura, se quiebre la ligadura y enfoque en tu fe, enfoque en su fe a ti, Señor. Oh, lo creo en tu nombre. Aquellos que tenían la fe enfocada en cosas naturales, en cosas humanas solamente, sean libres y comiencen a enfocar la fe en ti y comiencen a recibir lo sobrenatural y lo milagroso. Sanidad se suelte, milagros en el cuerpo comiencen a ser hechos en este momento, enfermedades se vayan, venga la salud, venga la sanidad, ataduras se rompan y venga el gozo, la paz, la alegría, la victoria, se vaya la depresión y venga, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo. Dios mío, aleja la necesidad, aleja las situaciones complicadas y conflictivas en la economía y trae un cambio sobrenatural, trae provisión, trae abundancia, trae victoria en aquellos que están necesitando de ti. Pon provisión en la mesa de cada uno, dale el trabajo que necesitan. Oh Dios mío, levanta la empresa o el negocio de cada uno de los que lo están perdiendo o de aquellos, Señor, que se le está yendo de las manos el control de lo que han hecho. Dios mío, pon tu mano poderosa y trae la victoria, revierte lo malo en bueno, convierte lo contrario en favorable y trae una victoria sobrenatural. Ángeles alrededor de cada uno, ángeles alrededor de la familia. Oh Dios mío, pon tu mano sobre cada hogar y trae la unidad, trae el amor, trae la victoria familiar, trae el respeto, Señor, del uno para con los otros y así se levante una familia bendecida, saludable y fortalecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, créelo en el nombre del Señor. Créelo, que Dios obra con poder, que Dios trae victoria a tu vida. La bendición de Dios
está contigo, está cerca. La palabra de Dios dice que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. La palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que quiero ahora contigo, en este ambiente tan hermoso espiritual, en este ambiente de fe, en este ambiente glorioso, disfrutar contigo de la mesa del Señor, de la Santa Cena. Quiero que si tienes tu pan, tu pedacito de pan, un pedacito de pan, no necesitas mucho, un trocito de pan y una copa de vino o de jugo si quieres, y así participar de este momento para sellar este tiempo de bendición, para sellar este momento maravilloso. Dios tiene bendición para tu vida. ¿Quieres hacerlo? Participemos. Si crees en Jesús como tu Salvador, participa conmigo de este momento maravilloso. Dice la palabra del Señor. Esto antes que Jesús muriera en la cruz del Calvario, se reunió con sus discípulos. Y era lo que se conoce como la última cena. Y Jesús habló y dijo, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Participa del pan. Participa en este momento con fe. El cuerpo de Cristo. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Nosotros tendríamos que haber muerto por nuestros pecados, pero Él murió por nosotros y este pan simboliza eso. Participa del pan. Te bendigo en el nombre del Señor. Participa con fe, con alegría, con gozo. Dice la palabra del Señor, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Participa de la copa, símbolo de la sangre de Cristo, sangre derramada en la cruz del Calvario, sangre que quitó nuestros pecados. Por el pecado alguien tenía que morir, alguien tenía que dar su sangre. Tú y yo no lo podíamos hacer. Estábamos contaminados con el pecado, pero Jesús nunca se contaminó, nunca pecó. Por eso su sangre era preciosa o sin precio y podía ser derramada delante de Dios para que tú seas perdonado y para que yo sea perdonado. Participa de la copa. Padre, te damos gracias. Gracias porque podemos recordar de una manera vívida, real, lo que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario. Jesús, gracias por dar tu vida. Gracias por derramar tu sangre. Gracias por perdonar nuestros pecados. No lo merecíamos, pero nos hiciste merecedores. Gracias por morir y por resucitar, porque con tu muerte nuestros pecados fueron perdonados, pero con tu resurrección recibimos una nueva vida, fuimos resucitados y ahora podemos tener relación con el Padre Celestial. Gracias, gracias, que cada uno puedan tener una experiencia maravillosa contigo y sean llenos de ti siempre, en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Si has participado de la mesa del Señor, que lo hayas disfrutado, que salud y milagro se haya soltado sobre tu vida y sobre toda tu casa. Bueno, rápido para finalizar, si tienes peticiones todavía, las envías por WhatsApp aquí a Miami o a Lima, Perú, o las redes sociales. O si quieres comentar la bendición que es
esta conexión para tu vida, sería bueno saber de dónde estás recibiendo la palabra, nos va a hacer bien a nosotros. O si tienes un testimonio, también cuéntanos esa victoria, esa bendición, ese testimonio. Queremos saber de ti, saber de dónde nos estás viendo, saber de dónde estás conectado, pero también saber las bendiciones que has recibido de parte de Dios. Los que nos siembran, los que mandan sus donaciones, muchísimas gracias. Que el Señor los llene de abundancia y les abra puertas grandemente de bendición, porque recibimos de aquellos que se mueven en fe esa siembra y esa donación que hacen de todo corazón. A los que lo hacen en Lima, Perú, ya saben que pueden llamar al teléfono de Lima, Perú, y ahí le guían, le direccionan de cómo poder hacer esa siembra o esa donación. Y a los que están aquí en Estados Unidos, ustedes saben que a través de las aplicaciones de Zelle o de Cash App pueden enviarnos esa siembra y esa donación. Y muchísimas gracias por el esfuerzo que hacen, por el corazón que le ponen y por todo el amor que nos tienen también. Pronto estaremos anunciando cuando comenzaremos nuestras reuniones en un lugar físico, en la iglesia, pero por ahora nos mantendremos a través de las redes sociales. Todos los miércoles y los viernes, 12 del mediodía, hora de Miami, estamos conectados para compartir una palabra. Todos los miércoles y viernes, 12 del mediodía, hora de Miami. Y los domingos, aquí estamos también. Los domingos 12:30 del mediodía, hora de Miami. Fíjate en tu país qué horario es y ahí estaremos conectados nuevamente. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te proteja, que el Señor te llene de grandes victorias y de grandes bendiciones. Bendecidos en el nombre de Jesús.